Muchas gracias, amigos, por estar con nosotros nuevamente en nuestro programa de Libro del Cielo con nuestro conductor, el doctor Salvador Tomasini. Elvi, buenas. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Buenas noches. Y hola, Alex, ¿cómo está? Hola, con Alejandro bien, Carrega. Hola. Y una servidora, Elvi Carreón. Y bueno, estamos con nuestro volumen 12, seguimos en él con lecturas muy profundas y pues vamos a dar inicio. Es la lectura 1280 de enero 29 de 1919. Dios cumplirá la tercera renovación de la humanidad, manifestando lo que hacía su divinidad en su humanidad. Esta es una lectura muy, ¿cómo diríamos? Bella, pero muy profunda y muy complicada, porque implica prácticamente el cumplimiento de muchas de las revelaciones hechas en el Evangelio, muchas de las revelaciones hechas sobre todo por San Juan y San Pablo. Vamos a ir viendo cómo poco a poco Jesús se va adentrando en este mostrarse ya como tal, como rey, y cómo quiere llegar a reinar en este mundo, ¿no? Y al mismo tiempo vamos a oír cosas terribles de lo que va a tener que hacer para poderlo hacer. O sea, todo a lo que tiene que llegar él, de destrucción, de castigo, de flagelos, para poder establecer su reino sobre la tierra, ¿no? Vamos a empezar, ¿no? Y se estará haciendo la adoración a las llagas de Jesús bendito. Y por último he recitado el credo con la intención de entrar en la inmensidad del querer divino, donde están todos los actos de las criaturas pasadas, presentes y futuras, y los mismos que la criatura debería ser y que por descuido o maldad no ha hecho. Y yo... Nada más, pero perdón, una pequeña interrupción. Es un modo de fundirse en la divina voluntad. Esto de que estaba rezando, o sea, de que estaba... que se pone, bueno, la adoración a las llagas, pero se pone a rezar el credo. Dice uno, bueno, ¿y eso por qué? Para atraer a todas las generaciones. Porque es una manera de entrar en la divina voluntad, o sea, porque es la profesión de fe en todas las cosas importantes de nuestra religión. O sea, creo en Dios Padre Todopoderoso, ¿sí? O sea, lo fijo en su Hijo único, en el Espíritu Santo y en todo lo que hicieron ellos. Y ese es el vuelo del alma que permite empezar a fundirse en este ambiente. O sea que sería un método para podernos fundir en la divina voluntad. Dice, y yo decía, Jesús mío, amor mío, entro en tu querer y es mi intención con este credo rehacer y reparar todos los actos de fe que las criaturas no han hecho, todas las incredulidades, la adoración debida a Dios como Creador. ¿Se fijan cómo lo va llevando? La adoración debida a Dios como Creador. O sea, no es el rezar, sino es el tomar los conceptos de ese rezo para girar y rehacerle al Padre todo el amor que no se le ha dado. Dice, mientras estas y otras cosas decía, sentía perdérseme la inteligencia en el querer divino y una luz que investía mi entendimiento, dentro de la cual descubría a mi dulce Jesús. Y esta luz que decía y decía, pero ¿quién puede decirlo todo? Lo diré confusamente, y además siento tal repugnancia que si la obediencia no fuera tan severa, sino más indulgente, no me obligaría a ciertos sacrificios. Pero tú, vida mía, dame la fuerza, y no abandones a sí misma a esta pobre ignorante. Parecía entonces que me decía: Hija amada mía, quiero hacerte saber el orden de mi providencia. En cada periodo de 2000 años he renovado al mundo. En los primeros lo renové con el diluvio, en los segundos 2000 lo renové con mi venida a la tierra, en la que manifesté mi humanidad, de la cual, como de tantas fisuras,
se traslucía mi divinidad, y los buenos y los mismos santos de estos terceros 2000 años han vivido de los frutos de mi humanidad, y como a gotas han gozado de mi divinidad. Ahora estamos cerca del final de los terceros 2000 años. Bueno, perdón. Creo que es necesario el puntualizar que toda la santidad que ha habido hasta ahora es a los reflejos de la humanidad. Y que poco han disfrutado, poco han conocido de la parte de la divinidad, que son lo poquitito que ha habido de milagros. Y digo poquitito no porque sea poco en número, sino porque es poco en el sentido de mostrar la divinidad. Porque los milagros los habían hecho ya algunos de los profetas. O sea, se les había conferido el poder y ellos hacían milagros, incluso resucitaron muertos. Así que eso no es sinónimo de divinidad. Quizá los únicos puntos claros de divinidad son la transfiguración, pero nada más la vieron 3, ¿sí? Y les prohibió hablar de eso hasta después de que él partiera. Y la parte de la resurrección de Lázaro ya putrefacto, y su propia resurrección. Pero entonces todos los santos que han vivido hasta este momento han vivido a los reflejos de la santidad humana, de la santidad de la humanidad de Jesús. Eso es como... Sí. Y gotas de la divinidad. Uh-huh. Ahora estamos cerca del final de los terceros 2000 años. Ya habrá una tercera renovación. He aquí el porqué de la confusión general. No es otra cosa que la preparación a la tercera renovación. Y si en la segunda renovación manifesté lo que hacía y sufría mi humanidad, y poquísimo lo que obraba la divinidad, ahora en esta tercera renovación, después de que la tierra haya sido purgada y en gran parte destruida la presente generación, seré aún más magnánimo con las criaturas y llevaré a cabo la renovación con manifestar lo que hacía mi divinidad en mi humanidad, cómo obraba mi querer divino con mi querer humano, cómo todo quedaba concatenado en mí, cómo hacía y rehacía todo, y hasta un pensamiento de cada criatura era rehecho por mí y sellado con mi querer divino. Mi amor quiere desahogarse y quiere hacer conocer los excesos que obraba mi divinidad en mi humanidad en favor de las criaturas, que superan con mucho los excesos que externamente obraba mi humanidad. He aquí porque a menudo te hablo del vivir en mi querer, lo que hasta ahora no he manifestado a ninguno. A lo más, han conocido la sombra de mi voluntad, la gracia, la dulzura que contiene el hacerla, pero penetrar dentro de ella, abrazar la inmensidad, multiplicarse conmigo y penetrar donde quiera, aun estando en la tierra, en el cielo y en los corazones, abandonar los modos humanos y obrar con modos divinos, esto no es conocido aún. Tanto que a no pocos parecerá extraño, y que no tiene abierta la mente a la luz de la verdad, no comprenderá nada. Pero yo poco a poco me abriré camino, manifestando ahora una verdad, ahora otra, de este vivir en mi querer. O sea, nos está dando la idea de que no es algo que va a ser muy sencillo el poderlo aceptar, ¿no? Quizá no el poderlo entender, pero el aceptarlo sí. ¿Por qué? Por la magnitud y sobre todo la enorme diferencia que hay con lo conocido y esto nuevo por conocer. Jesús les dice a los apóstoles que si el haberles hablado de que Él es el pan de la vida, que se lo tienen que comer, los escandaliza, ¿qué sería si les hablara de dónde estaba antes de venir? Del lugar en donde Él se encontraba. Y eso es la divina voluntad, para entender que Jesús es eterno, que Jesús es Dios mismo, que Jesús es uno con el Padre. O sea, toda esa fusión entre el Padre y la criatura, la criatura Jesús,
eso hubiera escandalizado a los apóstoles a tal grado que sí se hubieran ido. Entonces, ahora nos viene y nos escandaliza a nosotros. Eso es lo curioso, ¿no? Sí, Porque en verdad muchas personas se escandalizan al oír esto. sí. O sea, como decir, no, es que eso no es así, no es posible, esto es una herejía. ¿Cómo el hombre llegar a la altura de Dios? Pues sí, o sea, si Dios lo quiere, ¿por qué no? O sea, ¿quiénes somos nosotros? Ahora sí, ¿quiénes somos nosotros para decirle a Dios, esto no lo puedes hacer? Sí. Doctor, y cuando él dice el renovar la tierra, ¿se refiere a el darnos a conocer el don de la divina voluntad, o también se refiere a lo humano de, pues, quitar? No, yo pienso que se está criaturas? refiriendo a la tierra del hombre, ¿no? Ah, ok. O sea, viene a renovar la tierra, viene a crear nuevas tierras, nuevos cielos. Es el darnos a conocer el don de la Así divina es. voluntad. Y la renovación que se lleva a cabo en el interior de nosotros, ¿no? Este es otro punto que yo quisiera retomar. O sea, hemos hablado ya en algunas ocasiones de que San Juan nos habla de que el llegar a ser hijos de Dios es como la meta de que Dios tiene para nosotros. Nos lo pone en el Evangelio, en la introducción. Pero no es todo. O sea, en ese momento quedó como algo prodigioso, fantástico, poder llegar a ser hijos de Dios. Sin embargo, ya que él reflexiona, ya que él vive este evangelio, porque el evangelio se vive, no es algo para leerlo, ¿no? Él vive su experiencia con Jesús, esa vivencia que tuvo de su maestro, la va viviendo y sobre todo está junto a María, no se nos olvide. Entonces María le transmite todo lo que Jesús había depositado en ella, y se le tiene que abrir la luz a San Juan, y por eso dice, ya somos hijos de Dios, pero lo que debemos ser todavía no lo conocemos. Pero cuando Él se revele, cuando Él se devele ante el mundo, entonces sabremos lo que debemos ser porque lo veremos tal cual es. Y eso es exactamente esto. Si nos fijamos, dice, la tercera renovación seré aún más magnánimo. ¿Sí? No solo haré conocer la parte de mi humanidad, sino cómo interactuaba mi humanidad con mi divinidad. Y los excesos tan grandes de su amor, hechos ya a través de esta persona, de esta fusión de persona, en favor de todos nosotros. Así que en realidad este momento de la historia es el momento de la tercera renovación, o sea, de los 6,000 años del hombre sobre la tierra. Esa es otra de las cosas que puede como meter muchas dudas, ¿no? Muchas dudas, pero bueno, poco a poco, en la medida que la fe nos vaya se vaya cimentando en nosotros la fe, iremos entendiendo que lo que dice Jesús, pues lo tenemos que aceptar como tal. Yo no puedo poner en duda la duración del hombre sobre la tierra más que de 6,000 años, ¿sí? Que la ciencia me diga que tenemos miles, sí, pero me está hablando de primates, no me está hablando de hombres. De hombres, ¿no? No quiero decir que haya evolución, porque el hombre es hombre desde el momento que Dios creó a Adán. Entonces, en este mundo, el hombre ha existido, sí, pero creado por Dios y creado hace 6,000 años. Esa es mi profesión de fe, esa es la profesión de fe, yo digo que de la Iglesia debería de ser, porque es doctrina de la Iglesia, y son parte de nuestra revelación pública que tan celosos somos de ella, ¿no? Pero que en la actualidad, debido a todo ¿cómo diríamos? Esa avalancha de información a través de la ciencia, como que no queremos aparentar ser retrógradas y decir, no, sí, el relato bíblico es un cuento y lo que realmente tiene certeza es la parte científica, ¿no? Cada quien decide, o sea, qué es lo que quiere,
pero es la historia de Dios en 6,000 años tierra lo que nos está empezando a revelar, porque es la historia de lo que Dios hizo, de lo que Dios quería, de lo que Dios pensó, de lo que Dios sintió cuando el hombre se salió, de lo que Dios tuvo que llegar a hacer para rehacer al hombre. En fin, es toda una revelación inmensa, inmensa, que necesitamos realmente creerla, aceptarla en nosotros para poder seguir adelante en los escritos. Porque si yo niego una verdad de la divina voluntad, todas las demás se me van a negar. Ojo con eso. Así que Jesús se lo dice a Luisa, no te puedo decir una verdad más hasta que no hayas pasado como naturaleza la verdad anterior. Y las primeras verdades es la creación de Adán hace 6,000 años. Así que queremos seguir en la divina voluntad, queremos avanzar en la divina voluntad, debemos estar plenamente convencidos de que el hombre tiene 6,000 años sobre la tierra. Sí, porque yo me pongo a pensar si Adán es expulsado del paraíso, Adán y Eva, pues ya sabían hacer algunas cositas y cuánto se tardaron en aprender a hacer todo lo demás, ni modo que miles de años. Ni modo que 1,000 años para aprender a hacer un pantalón. Sí, la pierna derecha. De la pierna derecha, o de matar un animal para quitarle la piel o eso. Si uno se pone a pensar un proceso de ir descubriendo el mundo, de ir aprendiendo, a partir de que ya sabían un poquito de agricultura y todo eso, claro, pues no se necesitan miles de años para llegar a... Y no son miles de años, porque ese es otro punto. Lo primero hay que recordar, los hijos de Adán son, uno es agricultor y el otro es ganadero. Caín y Abel, ¿sí? Primera cosa. Tenían el manejo total de los cultivos y tenían el cómo manejar al ganado, ¿no? Pero no se nos olvide que esa humanidad es destruida. En la primera renovación se llevó a cabo destruyendo a la humanidad. En el diluvio. En el diluvio. Entonces, prácticamente de lo que quedó, de lo poquito que quedó esas 8 personas, de ahí se rehace nuevamente toda la humanidad. Y lógicamente no empiezan en cero, pero es un retroceso tremendo. Pero ya saben hacer un arca. Ah, bueno, sí, ya saben hacer un arca para el siguiente diluvio, dice. No, pero les queda la agricultura, les queda la ganadería, les queda la construcción de casas, o sea, viviendo en casas. En fin, toda una estructura social que ya estaba en evolución, ¿no? Dice, pero yo poco a poco me abriré camino, manifestando ahora una verdad, ahora otra, de vivir en mi querer, de tal manera que terminarán por comprenderlo. Ahora bien, el primer eslabón que conjuntó el verdadero vivir en mi querer fue mi humanidad fundida con mi divinidad, nadaba en el querer eterno, e iba encontrando todos los actos de las criaturas para hacer los suyos, y dar al Padre, por parte de las criaturas, una gloria divina, y dar a todos los actos de las criaturas el valor, el amor y el beso del querer eterno. En este ambiente del querer eterno, yo veía todos los actos de las criaturas posibles de hacerse y no hechos, los mismos actos buenos malamente hechos, y yo hacía los no hechos y rehacía los malamente hechos. Ahora, estos actos no hechos y hechos solo por mí, están todos suspendidos en mi querer, y espero a las criaturas que vengan a vivir en mi querer y repitan en mi voluntad lo que hice yo. Por eso te he escogido a ti como segundo eslabón de conjunción con mi humanidad, haciéndose uno solo con el mío, viviendo en mi querer, repitiendo mis mismos actos. De otra manera,
Por esta parte mi amor quedaría sin desahogo, sin gloria por parte de las criaturas, por todo lo que mi divinidad obraba en mi humanidad, y sin la perfecta finalidad de la creación, la cual debe encerrarse y perfeccionarse en mi querer. Sería como si hubiera derramado toda mi sangre, sufrido tanto, y nadie lo hubiera sabido. ¿Quién me habría amado? ¿Qué corazón habría quedado emocionado? Ninguno. Y por tanto, en ninguno habría tenido mis frutos, la gloria de la redención. Y yo, interrumpiendo las palabras de Jesús, he dicho: Amor mío, si tanto bien hay en este vivir en el querer divino, ¿por qué no lo manifestaste antes? Y él: Hija mía, primero debía hacer conocer lo que hizo y sufrió mi humanidad por fuera, para poder disponer a las almas a conocer lo que hizo mi divinidad por dentro. La criatura es incapaz de comprender todo junto mi obrar. Por eso, voy manifestándome poco a poco. Después, a tu eslabón de conjunción conmigo, serán unidos los demás eslabones de las criaturas, y tendré una multitud de almas, que viviendo en mi querer, reharán todos los actos de las criaturas, y tendré la gloria de tantos actos suspendidos, hechos solo por mí. Nada más quería decirle que aquí no habla, es en otra lectura donde le dice que ella es el primer eslabón, y él le pregunta que la Virgen María dónde queda, y él le dice que él y la Virgen son un mismo pero eslabón. aquí dice que es su segundo eslabón, ¿no ella? Sí, el primero es su humanidad. Ajá, exacto. el primer eslabón es la humanidad, La de humanidad de Jesús. Jesús. Es la que une lo divino con lo humano. Ujú, María no entra como segundo ujú. porque María forma un solo eslabón. ¿Cómo? Incluso hemos platicado ya en algunas ocasiones que María es en donde Dios empieza prácticamente a sentir, por ejemplo, el dolor divino. Es curioso. Ujú. O sea, es en María la que, viniendo antes que su hijo, pero teniendo la divina voluntad como propia, percibe ya todas las obras de su hijo, y ella empieza a dolerse, pero se duele con el amor divino. Por lo tanto, Dios empieza a sentir el dolor divino. Empieza a sentir el amor divino también. O sea, y ese amor divino que Dios deposita en ella porque ya no podía amar a las criaturas. Entonces también María participa de esa, ¿cómo diríamos?, esa plenitud de Jesús, en plenitud en el sentido de que nos contiene a todos y tiene que amar por todos, a nombre de todos. Pero la primera en hacerlo fue María. En María renacemos todos antes que en Jesús, porque María en el tiempo es en primer lugar. En fin, María es la misma repetición del anillo de conjunción de Jesús con ella. Y entonces, ¿Jesús no hubiera podido sufrir en la cruz si no hubiera existido María? No. O sea, por muchísimas razones, pero la principal es que no hubiera tenido mamá. Entonces no hubiera podido nacer. Jesús no podía aparecer en el mundo. No, pero digo porque su sufrimiento de alguna forma tiene que tener como antena la divinidad en María, ¿o? Debe tener un lugar donde se apoye. Y ese lugar donde se apoya el dolor y el sufrimiento es en el dolor y sufrimiento de María. ¿Sí? Es donde primeramente él apoya su sufrimiento Así es. humano, diríamos, ¿no? Ujú. Okay. Entonces, ya nada más para aclarar, es María y Jesús son un mismo eslabón. Y luego el primer eslabón es la humanidad de Jesús y el segundo eslabón es Luisa. Así es. Okay. Dice, y tendré una multitud de almas, que viviendo en mi querer, reharán todos los actos de las criaturas, y tendré la gloria de tantos actos suspendidos, hechos solo por mí, hechos también por las criaturas, y estas de todas las clases, vírgenes, sacerdotes, seglares,
según su oficio, no obrarán más humanamente, sino que penetrando en mi querer, sus actos se multiplicarán por todos en modo todo divino. Y tendré la gloria divina por parte de las criaturas de tantos sacramentos recibidos y administrados en modo humano, otros profanados, otros enfangados por el interés, y de tantas obras buenas, en las cuales quedo más deshonrado que honrado. Suspiro tanto este tiempo, tú reza y suspíralo junto conmigo, y no separes tu eslabón de unión con el mío, empezando tú la primera. Pues empecemos, ¿verdad? Bueno, no empecemos, continuemos, ¿verdad? Continuemos. O sea, en este camino. Uh-huh. Pero bueno, creo que esta lectura nos deja un panorama muy claro. Uh-huh. Primero, de qué está sucediendo en la actualidad, o sea, esta tercera renovación que se está preparando. En algún lugar dice que es tan grande esta renovación que necesita purgar la tierra, ¿sí? Uh-huh. Para poder recibir los enormes prodigios de santidad que va a haber, ¿no? Uh-huh. En fin, esperemos que esto se lleve a cabo pronto. Ya está en curso. Uh-huh. ¿Por qué? Porque ya tenemos los escritos, ya tenemos esta manifestación de Jesús, pero todo el resto tiene que irse sucediendo poco a poco hasta culminar en el reino de Dios ya en todos nosotros, ¿no? Aquí nada más dice, después de que la tierra haya sido purgada y en gran parte destruida la presente generación. Por ser indignos, ¿no? Dice, seré aún más magnánimo con las criaturas. Así es. A eso sí se refiere a, pues... A la tercera renovación. Por eso, se refiere a un castigo y lo más probable es que esté hablando también de la materia, no nada más de la gran parte de las criaturas en el sentido de vida interior, de vida espiritual, sino de vida incluso material. En el Apocalipsis nos hablan de la tercera parte de la humanidad será destruida. La tercera parte de 7,000 millones son 2,300. 33. Pecata minuto, 2,300 millones. No, es tremendo, ¿no? Es tremendo sí, lo que está hablando. Esperemos en Dios que se aplaque, esperemos en Dios que entendamos y que comprendamos la magnitud de lo que nos está entregando para que podamos realmente vivirlo como tal. Y ayudar a reparar para que sea menos drástico todo lo que viene. Pues es una de nuestras misiones, ¿no? Reparar, rehacer. Así es. Y pues amarlo por todos y por todo y para darle todo el honor y la gloria que Él merece. Así es, Elvi. ¿Verdad? Pues amigos, otra vez llegamos al final. Este programa fue muy corto. Corto en el sentido de una sola lectura, pero muy profunda. Creo que vale la pena. Con mucha profundidad. Así es. Uh-huh. Pues bueno, amigos, pues a continuar leyendo el libro del cielo y pedir porque este reino se extienda y bueno, a seguir reparando, a seguir haciendo actos divinos para llegar a vivir este divino querer que nos quiere dar nuestro Señor y nos vemos la próxima. Gracias. Hasta luego, Ale. Hasta luego, Elvi. Hasta luego, amigos. Alex, hasta luego, doctor.